Fuente de Luz presenta una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Si necesitas ayuda en oración y consejería, contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org. Ahora te dejamos con este interesante tema. Una de las cosas que nosotros tenemos que comprender es que Dios es juez. Así dice su palabra. Él nos muestra que Él es juez, pero su Hijo Jesucristo, nuestro hermano, Él es abogado. Entonces una de las cosas que tal vez quisiera comentarles es que los abogados, una de las cosas que tienen los abogados es que ellos son conocedores de la ley. Aquí afortunadamente tenemos a nuestra directora también que estudió y cerró ya la carrera de abogado y notario, entonces ella me va a ayudar a predicar en esta mañana. Porque una de las cosas es que son conocedores de la ley. Entonces yo me pongo a pensar ahora, ¿qué tanto Jesús conocía acerca de la ley? Y la respuesta es toda la conocía, porque se supone que un abogado debería conocer toda la ley. Nadie la conoce toda. ¿O conoce usted algún abogado que conozca toda la ley? Sí, eso pasa con las leyes. Con las leyes pasa de que constantemente algunos artículos se quedan como sin uso y van saliendo nuevos, pero eso provoca a que los abogados generalmente no conozcan toda la ley. La mayoría de abogados tienen que estarse actualizando constantemente y nadie podría venir y presumir que sabe toda la ley. Lo que hacen algunos es que se especializan en una rama. Por ejemplo, algunos abogados se especializan en hacer contratos, a eso se le llama lo notariado. Otros se especializan en sacar personas de la cárcel, a eso se le llama lo penal. Otros se especializan en cuestiones administrativas, por ejemplo, demandar al Estado, las municipalidades, o por ejemplo a las cuestiones de educación. Todo eso es administrativo. Y bueno, el asunto es que Jesús, Él fue estudioso de la ley, pero aparte de eso, Él la estudió ahí arriba, la ley de Dios. Porque nosotros encontramos, ustedes se recuerdan, y eso ya lo estudiamos en una ocasión, que en una ocasión Jesús se les había perdido a sus papás. Ellos fueron a Jerusalén y entonces cuando regresaron un día de camino y cuando se fijaron no iba Jesús ahí con ellos. Entonces se asustaron y regresaron a buscarlo y no lo encontraban, y cuando lo encontraron, ¿dónde estaba? En el templo, platicando con los maestros de la ley. Entonces a mí se me hace definitivamente que él ahí estaba aprendiendo. Pero más que aprender, dice la Biblia que los maestros de la ley se quedaban sorprendidos al escucharlo hablar. ¿Por qué se sorprendían? Porque sabía. De plano que Jesús les hacía preguntas, él quería aprender, pero luego decía, no, eso no es así. Eso es así, por esto y esto y esto. Me imagino yo que Jesús en eso, entonces yo decía, pero este niño sí sabe, ¿verdad? Porque definitivamente Jesús había sido instruido allá arriba. O sea que él recibió clases de leyes allá arriba en el cielo y todavía vino acá y todavía pues obviamente siguió aprendiendo porque tiene que ser así. Entonces, ¿por qué un abogado tiene que saber de leyes? ¿Por qué? Porque si no conoce la ley, ¿cómo va a poder defender con la ley a otra persona? De hecho, ahí voy entrando de una vez en materia en el tema que una de las funciones más importantes de un abogado es defender. Entonces vámonos a Primera de Juan, capítulo 2, verso 1.
Y me dicen amén cuando lo tengan. Ya lo tienen, Primera de Juan capítulo 2 verso 1. Ya estaba. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, quiero que resaltemos esa palabra, abogado tenemos. Entonces viene acá Juan y él, como era muy amoroso, entonces dice hijitos míos, nada que hijos míos, ¿verdad? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, está escribiendo varias cosas anteriormente, como advirtiéndoles, como diciéndoles vayan por aquí, vayan por allá, para que ustedes no vayan a pecar. Y recuérdense que lo que pasa es que cuando uno peca, entonces automáticamente uno es llevado a juicio. O sea, si uno viene, por ejemplo, aquí afuera, comete un delito. Por ejemplo, viene don Robin y le cae mal la persona que le vendió la cama, porque esa cama de Serayen, porque estaba pelada. Viene y un día dice, ahorita yo me voy a pelar, y se le dará y le comienza a golpear entonces a la señora. Entonces de ahí llaman a la policía y entonces cometió un delito y tiene que ir a juicio. La señora ni siquiera necesita demandarlo, sino que sería en este caso el Ministerio Público. Entonces, si ese fuera el caso, don Robin necesita un abogado. Pregunto, ¿lo pueden llevar a juicio sin tener abogado? No, no se puede. De hecho, la ley dice que nadie puede ser juzgado sin estar en presencia de un abogado que lo defienda. Ah, sí. Lo que pasa es que él tiene derecho a una llamada. Él podría hacer una llamada telefónica y llama a su familiar o a su abogado para que se presente a la comisaría o en este caso al juzgado. Entonces ahí en el juzgado él tiene derecho a que su abogado lo defienda, y si él no tiene, porque mire, ¿tiene abogado?, le preguntarían, no. Entonces le llaman uno que supuestamente es gratuito. Digo supuestamente porque a veces esos abogados le sacan pisto siempre a la gente, porque ellos les paga el gobierno, pero entonces le dicen a la persona, mire, pues si usted quiere que eche una mano y que agilice aquí las cosas, deme algo. Entonces la gente a veces les da algo, a veces, no todos son así, ¿va? Pero entonces tiene abogado. Ahora, el abogado debe conocer la ley. Jesús conoce la ley. Bueno, entonces el abogado, una de las cosas que va a hacer es que va a empezar, pues sí, Robin, a ver, dígame, ¿por qué fue que usted lo golpeó a la señora? Entonces él comienza a explicar, y el abogado va a buscar la forma cómo lo pone en libertad. Él tendría que buscar la forma cómo legalmente, con la misma ley, lo defiende. Esa es su función. Aunque don Robin venga y le diga, lo que pasa es que yo sí la golpeé. No, hombre, tranquilo, no digas así, le va a decir el licenciado, ¿va? Porque si no, no vas a salir de aquí. Pero si es la verdad, diría él, ¿va? Lo que pasa es que me estafó, por eso es que la golpeé. Bueno, eso es otro juicio, podría ser por estafa, por ejemplo, pero no tenías que haberla golpeado. En fin, el licenciado lo va a defender. Entonces, una de las cosas sorprendentes de un abogado es que aboga. De ahí viene, de abogar. Y muchas veces en los juicios pasa que el que cometió el delito no habla, sino que el que habla es el abogado. Le dice, cállate, no vayas a hablar nada. Le dice, yo voy a hablar. Entonces comienza el abogado y dice, resulta que mi cliente estaba el día tal y tal, y entonces a tales horas, y él fue intimidado, fue ofendido, entonces por eso fue que él levantó su mano y
y quiso golpear a la señora, pero no es que la haya golpeado, sino que lo que pasa es que a él lo empujaron, y entonces en el empujón que le dieron, él la golpeó, pero sus intenciones no eran golpear, y entonces comienza ahí el juez ahí escuchando. Porque según el artículo tal y tal que cita la ley, aquí, allá, comienza, entonces lo defiende, aboga. Entonces yo me pongo a pensar que el pasaje dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si hubierais pecado, abogado tenemos para con el Padre. Ahí está. Abogado tenemos, pero miren, yo les voy a decir una cosa: tenemos a Jesús como abogado, y Jesús es el mejor abogado que puede existir, porque una, se sabe la ley; dos, no necesita, el juez no necesita comprobar lo que el abogado está diciendo. Porque yo les voy a decir una cosa: la mayoría de abogados en los juicios van a decir un montón de mentiras para poder ganar un juicio, y los jueces lo saben. Entonces viene el juez muchas veces y dice: este abogado sí que de una vez se pela con esas sus mentiras. Entonces viene y dice: no, que siga preso. No lo saca, no queda libre. Porque obviamente el juez tiene, en base a las pruebas que recibe, también hay un criterio en la sana crítica. Entonces él sanamente puede criticar y de alguna forma emitir un juicio. O sea, él puede justificar su resolución, que presentaba las pruebas, pero en base a la otra prueba que sería la sana crítica, entonces él puede venir y tomar una decisión. Pero el asunto puntualmente es el siguiente: abogar. Jesús aboga por ti. Mire, pero yo no he sido llevado a juicio. No, es que no lo sabes. Lo que pasa es que ustedes se recuerdan que en Job capítulo 1 dice que vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Entre ellos iba Satanás. Y una de las funciones de Satanás es acusar. Y entonces, como Satanás cuando llega con Dios, llega ahí, cruza la canilla al Satanás y le dice: mira, fíjate que aquel fulano que está allá es mentiroso. Fíjate que aquel otro fulano que está allá se droga. Fíjate que aquel, y comienza a acusar. Y entonces ahí en esa acusación, miren, pues para que haya un juicio, definitivamente tiene que haber un acusado. Dos, tiene que haber alguien que acusa. Tres, en este caso el Ministerio Público es el encargado de acusar. Y ahora hasta la CICIG aquí en Guatemala. Y miren, pues dijimos que tiene que haber un acusado. O sea, no va a haber un juicio si no hay a quien enjuiciar. No va a haber un juicio si no hay quien acuse. O sea, puede haber una persona ahí, pero no tiene, nadie lo acusa. No, que le vaya bien, diría el juez. Entonces tiene que haber acusado, tiene que haber acusador y tiene que haber abogado, defensor y un juez. Sí, porque si el juez no se presenta porque le dio diarrea o qué sé yo, el juicio no se celebra. Tiene que haber juez, porque el juez es el que va a determinar qué se hace. De hecho, la función del juez es administrar justicia, y dice la Biblia que Dios es justo. Bueno, entonces imaginémonos esa escena en la cual se encuentra Satanás como acusador, acusándonos a nosotros. De hecho, así dice la Biblia en Apocalipsis, que ha caído, dice, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y de noche. Y les cuento, el Apocalipsis no se ha cumplido todo. Digo no todo porque en parte sí ya se cumplió. Entonces el que Satanás caiga a la tierra no se ha cumplido todavía. O sea, él todavía está allá acusándonos, y dice la Biblia que nos acusa de día y de noche. ¿Saben qué? Mejor busquémoslo, porque no vaya a ser que ustedes no me lo crean. Vamos a ver si lo encuentro. El que los acusaba de día y de noche. Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Apocalipsis capítulo
12, verso 10. ¿Ya lo tienen? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Miren lo que dice a continuación: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, o sea, de nosotros, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿De quién están hablando ahí que ha sido lanzado fuera? De Satanás. ¿Cada cuánto los acusaba? Día y noche. Entonces él sabe lo que hacemos. Él nos mira. A veces se imagina cosas, porque él no puede leer nuestros pensamientos, pero sí puede escuchar nuestras palabras y los movimientos que hacemos. Por ejemplo, pasa una muchacha con su pantalón de esos transparentes que es. Entonces ahí el hermano se hace un rollito ahí para ver. Entonces el diablo mira y dice, entonces se imagina y dice: la está deseando. Entonces ya va arriba y dice: mira ese pervertido. Delante de Dios va y lo acusa. Pero el asunto es que en esa acusación que se hace constantemente de día y de noche, se levanta el abogado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Se levanta el abogado. ¿Me dan la palabra? Porque de hecho así es en los juicios, fíjense. Sería bueno ir a ver un juicio. En algunos dejan entrar. Un juicio de esos públicos uno puede ver, entonces uno se da cuenta ahí que el juez viene y pues anuncia al inicio del juicio, le da la palabra al acusador y luego le da la palabra al defensor y luego a los testigos si hay, y por último él emite su veredicto final. Pero el asunto es que imagínense que está el diablo, ahí va su lista de personas a quienes va a acusar en ese día. Ya, ¿terminaste, diablito? Le va a decir Dios: sí, ya terminé. Ahora me toca a mí, dice el abogado. Así dice la Biblia que abogado tenemos. Entonces el abogado toma la palabra de todos los que acusaste. Hay unos cuantos que sí, tenés razón, son culpables de juicio, de castigo. Pero ahí en esa lista hay unos cuantos, y ahorita los voy a enumerar, y comienza, y entonces ahí menciona el nombre de nosotros. Entonces dice, eso nos comienza a defender. Entonces comienza a decir: no, lo que pasa es que sí hizo eso, pero yo soy testigo también que él ya se arrepintió, pidió perdón, y yo ya pagué por ese pecado, por esa falta. Entonces este abogado es bien sorprendente, porque no solamente aboga por nosotros, no solamente nos defiende, sino que aparte de eso, él mismo se constituye en pagador. ¿Qué abogado hoy por hoy ya pagó por anticipado nuestros delitos? Voy a poner un ejemplo, y otra vez el ejemplo de don Roy. Viene el abogado que don Robin llama, ese es su abogado, su cuate. Échame una mano, basta. Bueno, llega el abogado delante del juez, y entonces dice: mire, juez, fíjese que es cierto, don Robin golpeó a la señora, pero mire, se recuerda que la vez pasada yo estuve preso por anticipado. Dije: me voy a ofrecer a estar preso 2 meses por una persona que más adelante tendría que estar presa. Yo voy a pagar, voy a estar preso. Entonces ese abogado viene, se mete a la cárcel y ahí está preso después de eso. Entonces dice: yo ya estuve preso la vez pasada, y entonces esos días que yo estuve cumplen la condena de don Robin. A la gran, imagínense un abogado así, uno salga ahí como: la gran, ya mi abogado había pagado por anticipado. Está bonito, Uno así quiero yo, diga usted. Un abogado así que haya pagado por anticipado. Entonces viene Jesús y él pagó por anticipado el día que murió
Porque la pena mayor a todo pecado, la muerte. Entonces Él pagó por nuestros pecados. Entonces eso es lo más sorprendente de este abogado que tenemos nosotros. Y otra de las cosas que siempre pasa con un abogado es que cobra. De hecho hay una ley, ¿cómo es que le llaman a esa? El arancel. Ajá. Ahí está escrito cuánto puede cobrar un abogado por esto, por aquello, por lo otro. Entonces él tiene derecho a cobrar. Es decir, otra vez el ejemplo de don Robin. Don Robin llama a su cuate tiene derecho a decirle: mira, yo te defiendo, yo voy. Por teléfono le dice: yo llego, pero solo por llegar te cobro, por ser vos, 500 quetzales. Porque normalmente cuando son juicios de tipo penal, cobran de 5,000 para arriba, solo por llegar y estar en una audiencia. Imagínense. Pero le dice: te voy a cobrar 500 quetzales. ¿Tenés pistolas? No, pero es que mira, yo voy a llamar a mi mamá para que te lo dé, a mi tía, a mi abuela, a mi jefe. Entonces él busca la forma. La cosa es que el abogado le cobra, y generalmente anticipado. Y generalmente le cobra por cada vez que tenga que ir a una audiencia, a un juicio. Cobran. Hasta aquí no he conocido ninguno que trabaje gratuito. Yo conocí un peludo que venía a jugar aquí conmigo ajedrez, que estaba estudiando derecho. Entonces él me dijo: mire, don Luis, yo no creo mucho en Dios, pero yo sí quisiera pedirle una cosa a Dios. Yo dije: si este dice que no cree mucho, entonces ¿por qué le quiere pedir? Que me ayude a ser abogado y notario. Y cuando yo sea abogado y notario, voy a trabajar 6 meses de gratis para ayudar a los necesitados. Eso le quiero pedir yo a Dios. Usted me hace favor de decírselo. Usted que habla con Dios, me dijo él. Tal vez a veces hasta burlándose él también, ¿verdad? Pero lo que me llamó la atención es que él decía que iba a dar 6 meses. Entonces yo hasta aquí, eso que le está diciendo es mentira. A la hora de graduarse comienza a cobrar. Pero yo no conocí ningún abogado que trabaje ad honorem. Pero miren, en la Biblia sí hay uno. Romanos capítulo 3, verso 24. Solo doña Olga, ¿verdad? Usted sí ha asesorado a algunas personas de gratis en la escuela. Usted sí. Hay una excepción. Romanos capítulo 3, verso 24, y vamos a leer también el 25. Dice así, ¿ya lo tienen? Romanos 3, 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciador por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces yo quisiera que regresáramos al 24, y dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces viene el ejemplo otra vez, paremos ahí, viene el ejemplo otra vez. El abogado don Robin dice: no, fíjese que don Robin no, él no es culpable, él es justo. ¿Por qué dice usted eso? Porque yo ya lo justifiqué. O sea que viene nuestro abogado, Jesucristo, y Él nos justifica. Nos metemos en Él y entonces Él nos justifica las cosas que nosotros hayamos hecho, que son pecados, son ofensa delante de Dios, y por qué no decirlo, muchas veces delante de la sociedad también son ofensa. Pero Él nos justifica. Pero la palabra que me llamó la atención y quiero que la resaltemos imaginariamente es el que nos justifica gratuitamente. Así dice la de usted, o el que lo justifica y cobra tanto. Es gratuitamente. O sea que miren, pues, uno en la iglesia ofrenda y diezma, y eso no tiene nada que ver con la salvación. No vayan a pensar ustedes que si no ofrenda, se va a ir al infierno, no es salvo. No, algunos pastores le dicen a la gente: usted es ladrón si no diezma, pero eso no es así. Eso no es así.
Eso para nosotros no es así. Para el pueblo de Israel sí, porque para ellos eso se volvió ley. En cambio para nosotros es como una bendición hacerlo. Para Abraham el diezmar, como no había ley en ese momento, para él no fue obligatorio hacerlo, sino que fue una gratitud hacerlo cuando lo hizo, y eso le trajo mucha bendición. Si lo hacemos, nos vendrá la bendición. Pero este no es un tema de eso, ¿verdad? Sino que más que todo lo hacía porque es gratuitamente. El abogado, no van a pensar ustedes que como yo doy ofrenda, entonces tengo derecho que Jesús me defienda. Y entonces la oración ya se convierte en una obligación. Estoy orando y te estoy diciendo que me contestes. Como cuando yo llamo, por ejemplo, uno de los abogados que nos asesora aquí en el colegio, yo le llamo y si no me contesta, ya cuando me contesta la tercera, le digo, ¿qué pasa que no me contesta? Como yo le estoy pagando, entonces tengo derecho a exigirle. Pero Jesús no le hemos pagado. Lo que nosotros damos, eso no es para eso. Es gratuito, la defensa es gratuita. Y no es de los de la defensa pública que hay aquí en Guatemala, así le llaman defensa pública a los abogados que trabajan ahí, que el gobierno les paga y que dice que es gratuita y después de eso pide moquito. A nosotros aquí en el colegio nos demandó una vez una señora por unas situaciones. Esa señora fue y pidió uno de los abogados de la Procuraduría de la Niñez. Entonces los abogados de la Procuraduría de la Niñez reciben un salario mensual y ellos tienen que defender a los niños, porque se supone que los niños pues tienen sus derechos y entonces ellos los defienden y el niño no va a poder pagar, ¿va? Sino que ellos, quien les paga es el gobierno, entonces es gratuito. O sea, por ejemplo, así como Alex, si algún delito se estuviera cometiendo en contra de él puede ir a la Procuraduría y un abogado lo defiende y no le tiene que cobrar nada. Así funciona. Es para defender a los menores de edad. Entonces esta señora nos demandó y hasta, yo recuerdo que ese abogado sí era grueso. Ese abogado que nos demanda, o sea, llegaba con un libro como de este vuelo, como de 60 centímetros de ancho, y él decía que ahí tenía todas las leyes y comenzaba a darle vueltas y era bien su forma de ser bien fuerte, su carácter. Yo recuerdo que era bien feo estar en ese juicio con él y yo de alguna manera lo empecé como a admirar, porque como yo también estaba estudiando derecho, entonces yo dije, ¡ala, qué abogado ese va! Su forma de hablar y toda la cuestión. Y entonces cuando llegamos ya al juicio, el abogado que yo llevaba se le queda viendo y me dice, ese abogado está ahí, ese fue mi maestro, me dice. El alumno ahora se iba de la gran, dije, o sea que se le dio clases a usted en la universidad. Sí, me dice, fue mi maestro. Y ya me puse nervioso, me dijo el abogado que yo llevaba. Miren, la admiración seguía aumentando hasta que un día, ya cuando por fin nos pusimos de acuerdo con la señora, le dimos una cantidad de dinero y entonces cuando estábamos poniéndonos de acuerdo con la cantidad de dinero que le íbamos a dar para que renunciara a toda demanda, ala, me dice, deme otro poco, me dice, eso no, es que no me alcanza. ¿No me alcanza para qué? Le dije yo. Es que no me alcanza porque le tengo que dar a ese abogado, me dice. ¿Cómo así? Le digo, y no que el abogado es del gobierno, pues. No, me dice, es que él me dijo que si yo quería que me entregara completamente al juicio y que lo ganáramos, necesitaba 15,000 quetzales. Si le dio 15,000 a la abogada, ya se imaginan cuánto le tuvimos que dar a ella también, va. Pero el asunto es que ese abogado aparentemente era gratuito, pero no lo era. Ahora viene Jesús y él es gratuito. Ay, entonces como es gratis no sirve, va usted. Eso es lo que a veces uno piensa, ¿va? Cuando algo es gratuito. Porque, por ejemplo, nosotros hicimos un almuerzo aquí la semana pasada y algunos seguramente dijeron, ¿cuánto vale? Es gratis. Ah, de plano no sirve. De plano un pache van a dar. Y que si no se imaginan que estaba rico el almuerzo, ¿ah? Porque la gente piensa que lo que es gratis no sirve y eso no siempre es así.
De hecho, es el concepto que se tiene de educación gratuita. Ah, es en la escuela, ah, es gratis. Y a veces no saben que ahí es donde a veces están los mejores maestros. Amén. El asunto es que ese abogado es gratuito. Esa es una de las cosas más sorprendentes. Hoy tenemos al mejor abogado para que nos defienda y es gratuito. A ver, digan conmigo, tengo al mejor abogado y no le pago. A la gran, está bueno, eso sí está buenísimo. Porque definitivamente, miren, según la calidad de abogado, así es el precio. ¿Y cómo se mide la calidad de un abogado? Que conozca leyes, que tenga habilidad para hablar frente al juez, porque un abogado puede conocer muchas leyes, pero señor juez, como yo le estaba diciendo según la ley, ay Dios, si va a estar así en un juicio. Yo no sé si ustedes vieron el video del juicio cuando estaban defendiendo a Otto Pérez Molina. Ese abogado da gusto oírlo hablar. Chica, una máquina para hablar. Entonces se necesita que el abogado sea hábil para hablar, que conozca la ley, porque si habla un montón de babosadas, discúlpenme la palabra, y no nada fundamentado, no sirve tampoco, porque hasta un loro puede aprender a hablar. Pero si el loro no tiene lógica con lo que está diciendo, tampoco sirve. Bueno, entonces el abogado que nosotros contratemos, según la calidad de abogado, así es el precio. Nosotros estábamos más o menos en la universidad, porque en ese tiempo yo el año pasado todavía estaba sacando los últimos cursos, y entonces en la universidad se arman unos debates bien bonitos, ¿verdad? Con los compañeros ahí. Entonces, miren muchachos, ¿ustedes cuánto creen que le cobró ese abogado para defender a Otto Pérez Molina? Algunos decían, yo digo que unos 10,000 quetzales. Está loco, ¿cómo vas a pensar? Decía otro, entonces yo pienso que unos 100,000. Está loco, le dice otro. ¿Cómo se me paró el licenciado que nos daba la clase y dijo, miren, dijo, yo más o menos considero que una defensa como esa, dijo, de ese defensor de Otto Pérez Molina, vale por lo menos, dijo, 1,000,000, pero de dólares, dijo. Eso es lo que yo considero, dijo. Si yo fuera él, dijo, eso le hubiera cobrado a Otto Pérez Molina, dijo, por ir a esa audiencia, porque esa audiencia se lució. Y miren, la verdad es que para la defensa que él planteó todo era para que Otto Pérez Molina saliera libre, porque todo estaba bien trazadito. Lo que pasa es que no salió porque afuera había un montón de gente gritando. Y entonces el juez dijo, y las exige encima. Entonces el juez dijo, si lo dejo libre se me viene encima todo este pueblo y me meten preso a mí. Eso pasa también con los jueces, pero ese es otro asunto. La cosa es que, imagínense, más o menos 8 millones de quetzales una defensa de un abogado como ese. Ahora, ¿por qué les digo eso? ¿Qué les parecería a ustedes que ese abogado, que plano Otto Pérez Molina no creo que se iba a dar el lujo de contratar cualquier abogado? Me imagino que él buscó a uno de los mejores abogados a nivel nacional. Ahora, un abogado de calidad que se llama Jesucristo, el mejor, que no se compara con ese que les acabo de mencionar que defendió a Otto Pérez Molina, porque Jesús no ha perdido un solo juicio. Ese abogado de calidad se presenta y te dice, ¿quieres que sea tu abogado? ¿Quieres que te defienda? Solo tienes que aceptar que morí, que yo ya pagué. Pero es que, señor abogado, disculpe, yo sí quiero que usted me defienda, pero es que, ¿cuánto me sale, Lick? Es gratis. A la gran, yo le diría, sí, por favor, defiéndame, yo necesito, no tengo que pagar. ¿De verdad usted seguro que es gratis? Sí, es gratis. Imagínense, entonces yo definitivamente creo que eso es lo mejor que podemos recibir nosotros, un abogado, una abogacía, alguien que abogue de calidad. Porque yo les digo una cosa, algunos juicios se pierden por mala calidad de defensa. Y puede ser que la persona sea libre, es decir, que no haya cometido el delito, pero por mala defensa se va preso. Así salió un reportaje en televisión de una persona que en Estados Unidos estuvo presa
20 años. 20 años estuvo presa, porque lo sentenciaron por un acto de violación. Supuestamente lo acusaban que él había violado a una niña. Entonces en ese momento pues determinaron que él era culpable, se fue a la cárcel y entonces ahí cumplió sus 20 años. Le habían puesto 30, pero cuando llegaron a los 20 resulta de que encontraron una prueba de ADN. Se reabrió el caso y resulta que el culpable era otro, no él. Y entonces cuando se reabre el caso lo llaman a juicio, pero no para aumentarle su pena de 30 años, sino que para decirle: señor, fíjese que aquí están las pruebas y todo lo demás, usted sale libre porque usted no hizo nada. Chica, 20 años después. Y entonces lo curioso es que ahí, se volvió noticia bien grande, porque lo curioso es que a él le preguntaron que qué pensaba al respecto de lo que había sucedido, y él dijo: no, yo perdono a los que me acusaron y perdono al gobierno que por error me haya sentenciado. Y al abogado que me defendió, sí, a eso quería llegar, porque no lo supo defender adecuadamente. El asunto es que él dijo: lo que decido es que los perdono, porque dijo: yo ya pasé 20 años prisionero, y hoy, dijo, aquí en adelante prefiero mejor perdonarlo porque soy libre en mi mente y no quiero seguir como prisionero el resto de mi vida. Dijo: mejor los perdono. Qué bonito, ¿ah? Pero el asunto es que por los errores de los abogados se pierden los juicios. Pero si en nuestro juicio tenemos al mejor abogado, no vamos a perder. Porque miren, pues, puede ser que a uno lo acusen de algo que uno ha hecho, pero uno ya se arrepintió, pidió perdón, gloria a Dios, Jesús te va a defender. Pero también te puede acusar de algo que no hiciste, como el ejemplo que les acabo de poner de ese. Entonces nosotros no estamos libres porque el diablo es mentiroso. Así dice la Biblia. Y ya don Julio lo sabe bien, porque un día estos, por ahí, no me recuerdo cómo fue que salió el chiste que dijo que alguien era el diablo porque era mentiroso. Algo así me contó mi esposa. El asunto es que él es mentiroso. Entonces, como el diablo es mentiroso, no es de sorprendernos que en algún momento seamos acusados de algo que no hicimos. Y como nosotros muchas veces no tenemos los argumentos para desvirtuar las artimañas del diablo, entonces Jesús sí las sabe y Él te va a defender. Ahora, Primera de Juan capítulo 1 verso 9, otra vez por favor, vamos a Primera de Juan. Ya lo tienen, Primera de Juan capítulo 1 verso 9. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces la parte que yo quiero tomar en este momento es: si confesamos nuestros pecados. Una de las cosas bien importantes a la hora de estar uno con su abogado defensor es que hay que decirle todo. Yo eso lo aprendí cuando una vez un panadero, cuando tenía panaderías, me llevó a juicio, que supuestamente por prestaciones, ¿va? Entonces yo me reuní con mi abogado que me iba a defender ahí en el juzgado de trabajo. Entonces el abogado, yo comencé: pero es que míreme, ¿cuánto tiempo trabajó él con usted? Él comenzó en tal fecha y terminó en tal fecha y ganaba tanto. Entonces se me quedó viendo y me dijo: fíjese, don Luis, me dijo que yo siento que usted me está mintiendo. Entonces yo me reí. ¿Por qué dice eso? Es que yo ya sé, mire, que cuando los patronos no quieren pagar a la gente dicen mentiras. Sí, le dije: yo no le estoy mintiendo. Entonces me dijo: dígame toda la verdad a mí, me dijo. Yo necesito saber toda la verdad de la versión, me dijo. No se preocupe que eso no es lo que vamos a ir a decir allá, me dijo, ante el juez.
pero yo necesito saberlo todo para defenderlo correctamente. Me dijo, si usted no me dice todo a mí, no lo puedo defender bien. Me dijo, me dio por toda la cara. Entonces comienzo otra vez, le dije, entonces comencé a decirle toda la verdad. El asunto es que cómo un abogado puede defender a una persona si esa persona no le dice toda la verdad a él. No le confiesa todo lo que hizo. El ejemplo otra vez de don Robin. A ver, don Robin, dígame. Mire, es que fíjese que yo no fui. No, decime la verdad, porque eso es lo que tienen que hacer los abogados. Generalmente cuando van a sacar a alguien, por ejemplo, alguien que mató a otro. Vos lo mataste. No, yo no. No, decime la verdad. A mí nada más, solo aquí entre nosotros, decime la verdad. ¿Vos lo mataste, sí o no? ¿Cómo fue? Y comienza el asesino. Sí, yo fui. Y comienza ahí. Sí, pues así fue. Entonces él comienza a armar toda la escena para ver cómo lo va a defender. Obviamente la mayoría de abogados no van a decir allá, sí, es que mi cliente lo mató. Van a decir, no, es que mi cliente se encontraba en tal lugar tomándose su gaseosa. Y hay testigos que lo vieron y él se va a encargar de armar toda la escena. Pero mientras tanto, el abogado necesita saber todo. Yo lo comprendí esa vez y a partir de ahí, cuando, gracias a Dios tengo años de no ir a juicio, pero cuando las últimas veces que fui, yo recuerdo que yo me juntaba con el abogado, le empezaba a decir todo, mire, esto fue así. Entonces, de verdad, así fue, sí. Sí, aquí está, tengo las pruebas y todo. Le dije, que defiendo. Ahora, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, o sea que entonces nosotros si queremos una defensa de calidad en nuestra vida, de Jesucristo, el abogado, el justo, tenemos que confesarle todo. De todos modos, Él ya lo sabe. De todos modos, Él ya lo sabe. Eso es lo curioso. Pasa como con ese abogado, el ejemplo que yo les ponía. Él calculó que le estaba mintiendo y cabal. Entonces Jesús, de todos modos, si nosotros no le confesamos nuestros pecados, de todos modos Él ya lo sabe. Ahora, ¿por qué Él quiere que los confesemos? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que hay un poder en la confesión. Una de las cosas que pasa cuando confesamos es que nos liberamos. Uno se hace libre cuando uno confiesa lo que uno ha hecho. Por eso, sí, Él todo lo sabe. Pero lo que pasa es que Él también sabe que a través de la confesión hay una liberación. Entonces por eso es que, yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha sucedido muchas veces que de repente ofendo a alguien. Y ahí hay una cuestión por dentro que no, algo no está bien, pero cuando mire, discúlpeme, oye, mire, yo le ofendí. Uno siente así como una libertad. Cuando uno pide disculpas, se mantiene oprimido. Hay tristeza, hay amargura, hay opresión. Porque ahí hay un pecado metido adentro, oculto según nosotros. Pero entonces es necesaria la confesión. Entonces venimos nosotros, tenemos que llegar delante de Él y confesarle nuestros pecados. Y muchas veces delante de otra persona. ¿Por qué delante de otra persona? Porque muchas veces nosotros pecamos delante de otra persona también. Entonces debe haber un testigo. Y yo creo que ya se los comenté a ustedes de que cuando en uno de los viajes que yo hice a Estados Unidos, mejor dicho, el último viaje que hice a Estados Unidos, yo me peleé verbalmente allá con un señor, que él iba conmigo, él me iba guiando, pero él quería que yo hiciera lo que él quería, y yo obviamente con mi gran orgullo y mi ego encima, yo no iba a hacer lo que él quería, sino que lo que yo quería, y entonces nos discutimos. Palabra él, palabra yo, palabra él, palabra yo, y nos discutimos, y ya siendo cristiano yo. Entonces según yo, él no tenía la razón y según él, yo no tenía la razón y entonces fue un viaje de muchos problemas. Porque después de ese pleito que tuvimos, muchas cosas malas me empezaron a suceder en el camino. ¿Para qué les doy detalles? La cosa es que cuando yo ya estaba aquí, yo llegué a la iglesia, le conté al pastor todo lo que había pasado y le dije, pastor, me siento mal, le dije, yo quiero pedirle perdón al Señor. Oremos, y entonces yo le pedí perdón a Dios.
Y entonces en parte me sentí bien, pero no me sentía tan bien. Había algo ahí. Unos dolores de cabeza que me venían ustedes. A mí me dolía la cabeza casi todos los días, me tenía que tomar una aspirina fuerte. Ya las andaba cargando en la bolsa en mi camisa porque a eso, alguna hora al día, dolor de cabeza. Todos los días. Sí, las enfermedades muchas veces son por eso, por falta de perdón o por algún pecado que está ahí oculto. La cosa es que yo así pasé 1 mes y medio con dolores de cabeza. Hasta que un día, miren, yo iba a dar una charla de ventas a un grupo de vendedores en el Hotel Tikal Futura. Entonces ahí estaban ya listos. Y entonces yo fui al baño, el dolor de cabeza. Y entonces yo en ese momento fue como que escuché una voz que me dijo: los dolores de cabeza van a seguir hasta que vayas a pedirle perdón a ese que ofendiste. Y entonces yo en ese momento yo le dije al Señor: yo voy a ir mañana a pedirle perdón. Entonces escuché otra vez la voz y me dijo: sí, pero tiene que haber un testigo. Entonces yo rápido puse en mi corazón quién iba a ser el testigo. Entonces ya no me tomé la pastilla y en ese momento se me quitó el dolor de cabeza. Y al otro día yo pues fui a tocarle a una vecina, le dije que saliera, que iba a escuchar algo que yo tenía que decirle al vecino. Llamé al don y entonces le comencé a pedir perdón. Yo pidiéndole perdón comencé a llorar y él comenzó a llorar también. Y me abrazó y me dijo: no, me dijo, soy yo el que te tengo que pedir perdón, me dijo. No, le dije yo: soy yo el que le tengo que... No, soy yo, me dijo él. Así va. Ya íbamos a empezar ahí otra vez. La cosa es que nos perdonamos. Y entonces los pecados muchas veces hay que pedir perdón a Dios, hay que pedirle perdón a alguien más, hay que confesarlo. Él es el que nos justifica, nosotros mismos no. De hecho, miren pues, otra vez en el ejemplo de don Robin. ¿Qué pasa si don Robin llega al juicio y dice: yo no necesito abogado, yo mismo me voy a defender? No se puede. No se puede. La ley no lo permite. Porque yo le voy a decir una cosa: a lo que yo ya más o menos sé de ley, yo calculo que yo solito podría hacerme los quites ya en un tribunal. Máximo que, pues más o menos puedo hablar en público. Entonces, porque eso pasa con muchos. A la hora de hablar en público ahí se ponen nerviosos. Eso también es importante, ¿va? Bueno, la cosa es que yo calcularía que podría, pero no se puede. Uno mismo no puede justificarse. Ya voy a ir terminando. El asunto es que hay que confesarlo todo, no solamente un poquito, solo lo que me conviene, solo lo que no me da mucha vergüenza. No es así. Es todo. Si confesamos nuestros pecados, si no lo confiesas, no hay abogado. Así de simple, no hay abogado. O sea, no está Jesús. Porque Jesús no va a ir a defender tampoco a aquel que sabe que pecó, sabe que falló, sabe que ofendió, sabe que lastimó y no está arrepentido. Porque una de las cosas que provoca la confesión es el arrepentimiento. Difícilmente alguien que no está arrepentido lo confiesa. Porque entonces, como no hay arrepentimiento, entonces viene esa vocecita que le dice: no, hombre, si vos no has hecho nada, si vos sos bueno. Entonces no hay arrepentimiento. Pero cuando uno se arrepiente, entonces definitivamente sucede eso. Otra cosa bien importante es que en los juicios muchas veces se da una fianza. Miren pues, ustedes han escuchado eso que dicen: salió bajo fianza, o con medida sustitutiva en este caso, pero la fianza es un dinero que se da. Entonces se da y generalmente dice, por ejemplo, Robin está sentenciado a pasar 2 años de cárcel o bien pagar una fianza de, por ejemplo, 10,000 quetzales y puede salir. Sí, que tiene que estar en su casa. Bueno, y muchas cosas más, pero el asunto es que fianza es la plata. Ese va para el Estado, a las arcas, para que otros ahí se lo roben. Perdón que diga que lo inviertan. Así. Sí, ese queda en las arcas del Estado, ¿verdad? Para que ellos lo puedan invertir. Así lo hacen ellos, ¿verdad? Bien invertido.
en sus cosas personales. Bueno, entonces, el asunto es que mucha gente sale de la cárcel bajo fianza. Depende del delito, porque hay delitos que no tienen medida sustitutiva. Sí, si se declara inocente, devuelven la fianza, definitivamente. Va a ver muy raro, definitivamente, porque de plano, si ya le imponen esa cuestión, ya generalmente es porque sí hay algunas pruebas de que lo declaran culpable. Bueno, pero miren, vámonos a Hebreos capítulo 7, verso 22. Una persona puede constituirse en fiador, que fiador es el que de alguna forma paga esa fianza. Hebreos capítulo 7, verso 22. Me dicen amén cuando lo tengan. Hebreos 7, 22. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tiene don Robin? Porque usted es del ejemplo, usted es el que más tiene que leerlo. Son bromas. Bueno, dice así: por tanto, Jesús es hecho fiador por un mejor pacto. Paremos ahí. Aquí está hablando definitivamente que había una ley y que luego hay un nuevo pacto, pero la cosa es que en ese nuevo pacto es que nosotros somos alcanzados por Él como nuestro abogado. Entonces viene Jesús, Él no solamente cumple el papel de abogado, sino que paga la fianza. Dice la Biblia, Jesús es hecho fiador por un nuevo pacto. Entonces, esto es lo sorprendente, porque una cosa es que, vamos a ver quién salió bajo fianza. Sí, ya me acordé. Aquí en Villanueva un famoso, por ejemplo, el exalcalde Gándara. Gándara, cuando estuvo preso, salió bajo fianza y pagó, no sé si estoy mal, si me equivoco, perdónenme, pero yo escuché que había pagado 1 millón de quetzales de fianza para salir, y salió. Bueno, las 2 o 3 veces que cayó creo que tuvo que pagar, pero la cosa es que imaginémonos ese 1 millón de quetzales. ¿Qué les parece a ustedes si el ejemplo del abogado de Gándara llega, lo defiende y logra que le pongan una fianza? Pues después de eso le dice el abogado: no se preocupe, señor Gándara, yo no le voy a cobrar por defenderlo. Ay, muchas gracias. Abogado gratuito, así es Jesús. Pero aparte de eso, le dice, cuando le pone la fianza, le dice: ¿cuánto es la fianza? Es 1 millón de quetzales. Yo la pongo. Que le diga al abogado, o sea, no solamente no le cobró por defenderlo, sino que lo defendió con calidad y todavía con eso paga la fianza. Lo curioso es que Jesús ya lo pagó por anticipado. Él ya es fiador, o sea que miren, pues si nosotros hemos cometido un pecado que obviamente merece que seamos llevados a juicio espiritualmente hablando, entonces viene Él y aparte de ser nuestro abogado se convierte en el pagador de la fianza. Es lo que le decía al inicio. Él ya pagó esa paga que nosotros nos correspondería, ese castigo que nosotros nos correspondería, Él ya lo pagó. Por tanto, Jesús es hecho fiador por un nuevo pacto. Y entonces, por último, con esa sí ya termino. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces aquí es donde había que hacer la siguiente pregunta. Disculpe, ¿habrá otro abogado como ese? Porque ese no me cae bien. Porque eso puede pasar. Miren, uno tiene que congeniar con el abogado que lo va a defender. Lo peor que le podría pasar a uno es ir a un juicio con un abogado que le cae mal. Entonces alguien podría venir y decir: mire, disculpe, a mí Jesús me gustaría su defensa, pero a mí él no me cae bien. Es que él siempre le andaba diciendo hipócrita a la gente y usted, a mí eso me cae mal.
Por ejemplo, porque Jesús varias veces le dijo hipócritas a los hipócritas. No hay otro. ¿Cómo dice la Biblia? Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces no hay otro. No hay otro abogado, no hay otro mediador, no hay otro que abogue. Mire, pues esto es más o menos como, por ejemplo, que aquí en el colegio, por ejemplo, doña Olga quiera sancionar a don Julio. Supongamos que ella dice que don Julio se queda con las cosas de la limpieza, se las lleva para su casa y luego para venderlas. Por ejemplo, hay una acusación así va en contra de don Julio. Entonces doña Olga dice, fíjese que hay una acusación que don Julio lo vamos a despedir porque fíjese que entonces viene, por ejemplo, en el ejemplo, viene una sola persona que podría mediar por él. Podría ser su encargada, Tania. Por ejemplo, ¿me dejan hablar? Sí. Entonces viene Tania y dice, no, fíjese que lo que pasa es que yo sí he visto que él usa las cosas, él no se está llevando nada. Entonces ahí se constituye en mediador, Tania. Entonces yo soy testiga, mire, si ahí le van a hacer algo a él, mejor háganmelo a mí, porque yo soy, imagínese usted, así Jesús, mediador por excelencia, pues porque él ya lo pagó. O como que Tania dijera, mire, ¿se recuerda que la vez pasada yo deposité en el colegio 1,000 quetzales? Yo le dije que eso iba a quedar ahí como un depósito por si en algún momento sirve. Como a don Julio le quieren descontar 500 quetzales porque dicen que él se llevó las cosas, no, a mí me consta que no, tomen de los 500 que yo ya deposité. A la gran, imagínense, así es Jesús. Él ya se constituyó fiador. Entonces, como él, como ese abogado que tenemos, no hay otro, solo hay uno, un mediador, un abogador. Así es que no podemos nosotros despreciar a un abogado como ese. Yo lo necesito en mi vida, en mi alma, en mi espíritu. Necesito, yo lo acepto a él como mi defensor. Y si ustedes lo aceptan, ya adquirieron una serie de beneficios muy especiales. Pónganse de pie, por favor, vamos a orar. Y en esta mañana, que el Espíritu Santo nos ayude a que nosotros podamos confesar nuestros pecados a Él. Y si Él nos pone en el corazón que se los confesemos a alguien más, pues ya eso es aparte. Pero por lo menos confesar nuestros pecados a Él, que Él es fiel y justo para perdonarnos. Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias porque tú siempre nos hablas. Y hoy en esta mañana estoy seguro que nos has hablado. Hoy, Señor, te agradecemos por todo lo que nos has dado ya por anticipado. Tú ya te has constituido nuestro fiador, nuestro defensor. Has pagado por anticipado la deuda que estaba en nuestra contra, Señor. Hoy venimos aceptando, yo acepto tu sacrificio, acepto tu sangre santa derramada por mis pecados, por mis faltas, mis rebeliones, las iniquidades. Padre, por favor, defiéndeme en ese juicio, defiende a cada uno de mis hermanos y mis hermanas en ese juicio, el cual tal vez se celebra de día y de noche para poder ser acusados, que seamos hechos libres, que seamos hechos justificados a través de Jesucristo el justo. Fuente de Luz ha presentado una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Queremos saber si este tema fue de bendición para tu vida o si necesitas ayuda con oración o consejería. Contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org.